pero también había anunciado al doctor Avelino Guillén. El doctor Avelino Guillén fue fiscal, más de 30 años le dedicó a un trabajo muy importante, con muchos resultados, y mucho del tiempo en el que trabajó en el Ministerio Público lo hizo sin que muchos lo conocieran o lo conociéramos, pero lo que no quiere decir que no hizo un trabajo eficiente ahí también. Pero lo conocimos en el juicio a Fujimori, llevando los casos vinculados a lo que pasó en los 90, y ahí nos dimos cuenta no solo de la valentía y el coraje, sino la calidad con la que desarrollaba su trabajo, ¿no? Y ahí están los resultados. Él, de fiscal, pero también después de que dejó de serlo, ha insistido mucho en que la lucha contra la corrupción no tiene que ser una ficción, no es un juego de palabras, no es un acomodo de coyunturas, sino es una convicción que tiene que darse a la práctica con políticas y un accionar muy severo cuando se identifican algunos actos. Y siempre nosotros lo invitamos, por supuesto, para que su punto de vista pueda llegar también a otros sectores que están molestos, mortificados, indignados, porque a este respecto las cosas pues no avanzan en la dirección correcta. Doctor Avelino Guillén, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, a ver, hay varios temas. Comencemos por uno que es sustantivo desde una perspectiva política, pero una perspectiva también de lucha contra la impunidad. Y parece que el gobierno cada cierto tiempo reaviva la discusión interna sobre si debería o no sacar el tema del indulto a Alberto Fujimori. La consideración política es esta: para darle gobernar al país hay que sacar a Fujimori, y eso va a hacer que los fujimoristas sean más amigables con el gobierno y por lo tanto se establezca una política que resuelva los problemas a la gente. Ese es uno. El otro es las víctimas, el derecho a la justicia y la sentencia de Alberto Fujimori, que dispone claramente en qué condición debería estar ahí. Puesto en la balanza, ¿cómo debería verse ese caso, doctor Guillén? Bueno, el fujimorismo está presionando desde hace un tiempo al gobierno con la finalidad de que se otorgue un indulto al señor Fujimori, pero sin proceso. Por eso usted ha escuchado en repetidas veces a los principales líderes un solo término: firme ya. Sí. Esto es, quieren imponer un indulto ilegal sin el procedimiento que establece la propia resolución ministerial que se dio en el 2010, que regula todo el procedimiento para el otorgamiento de indultos, gracias presidenciales, y justamente eso es lo que ellos quieren evitar. En consecuencia, es claro que hoy día hay un proceso de negociación entre el gobierno y el fujimorismo, y esta negociación la lleva adelante el propio Alberto Fujimori a través de su hijo Kenji con representantes del gobierno. En esa negociación ellos quieren imponer y argumentan temas de carácter político. Lo que señala el fujimorismo en su argumentación son consideraciones de carácter político, dejando de lado la justicia y la ley y la norma. Cuando el presidente, por mandato de la Constitución, artículo 118, su principal deber es respetar la ley y hacer respetar la ley, la norma y los reglamentos. Lo que está exigiendo el fujimorismo es que Pedro Pablo Kuczynski incumpla la ley. Está exigiéndole que viole la norma, y eso es absolutamente inaceptable. Si en algún momento el señor Kuczynski estuvo pensando en otorgar el indulto al señor Fujimori, estas últimas comunicaciones, sobre todo de la señora Keiko, donde imperativamente le da una orden: indúltelo ya, deje ya de, o sea, prácticamente le dije, deje de tanta bobería y hágalo ya. Esa es una orden inaceptable, es una expresión inaceptable en la que un ciudadano se pueda, porque la señora Keiko es solamente una ciudadana, se pueda dirigir a un presidente de la República en ejercicio. Si es que el presidente de la República hiciera lo que de manera imperativa le dice Keiko que haga, pues digamos lo que parecería es, o en la práctica sería así, que ella es la que gobierna, porque digamos solo el presidente puede indultar. Exacto. Y el presidente de la República sería solo un tramitador de quien se cree presidenta, por decirlo de alguna manera. Me hace recordar los procesos cuando se acerca un abogado con un escrito
y le ordena y le exige al mesa de partes de una fiscalía o de un juzgado, ponga el sello ya, recíbame ya, porque es la hora. Claro. O sea, da la impresión, es un maltrato a la figura presidencial. Eso por un lado. Y por otro lado, no es posible que la ineptitud, la incapacidad de este gobierno la tenga que cargar ese déficit, tenga que cargar la justicia. De acuerdo. No o sea, digamos, el salvavidas del gobierno no puede ser un golpe a las víctimas y a la justicia. Exactamente. O sea, la debilidad, el descrédito, el mal gobierno del señor Kuczynski no lo puede soportar o llevar esa carga a la justicia, a los familiares, las víctimas. No es posible. O sea, el gobierno tiene que hacer una severa autocrítica y reconocer cuáles son sus debilidades y señalar cuáles son sus planes al futuro. Lamentablemente el fujimorismo se ha dado cuenta que este gobierno no tiene derrotero, no tiene objetivos, no tiene planes, está al garete y dentro de un cuadro de una economía verdaderamente paralizada, vislumbrándose un cuadro recesivo, obviamente este gobierno se ha quedado sin oxígeno. Claro. Y entonces todos los que opinan a favor del indulto le dicen el oxígeno, el salvavidas para que tú sigas sobreviviendo es el indulto al señor Fujimori. Le han vendido esa idea, que la única posibilidad para que siga... leí una entrevista hace unas semanas del genial caricaturista de la República, Carlos Carlín. Sí. Él señaló en la República, ¿no?, que el único objetivo de Pedro Pablo Kuczynski es sobrevivir. Es verdad, pues. Sí. Sobrevivir a como dé lugar. Entonces, eso le han hecho creer. Entonces, el gobierno tiene que reaccionar. Bueno, y digamos, si entramos si entramos al análisis político, eso tampoco garantiza que el fujimorismo pueda tener un mejor comportamiento con él, porque el tema del indulto le podrá al fujimorismo satisfacer una semana, pero el fujimorismo tampoco se va a poner sobre el hombro la mochila de un gobierno débil para que pues diga los dos cogobernaron y hicieron un mal gobierno. Es decir, el fujimorismo ya ha determinado un tipo de relación con el gobierno y no va a ceder a ello. Pero ¿qué pasaría si es que a pesar de todo el presidente da el indulto a Alberto Fujimori? Porque hasta donde entiendo lo que usted dice es que la única manera es por el indulto humanitario, si es que se lograra cumplir con aquellos requisitos que exige una institución como esa, ¿no es cierto? Tendría que seguirse el procedimiento que establece el propio Ministerio de Justicia. Recordemos las declaraciones de la señora ministra de Justicia. Ella ha señalado claramente que no cree que el presidente de la República prescinda de la normatividad al momento de resolver el indulto. Ahí está diciendo claramente que va a tener en cuenta los convenios internacionales y también, sobre todo, la normatividad que rige este tipo de procedimientos. Obviamente el presidente tiene que cumplir eso. Lo que le está exigiendo el fujimorismo que no se cumpla ese procedimiento, claro, que sea un indulto de carácter político, por conveniencia política. Es por eso que los argumentos que se dan, todos son políticos. Todos. Y es extremadamente doloroso para mí ver en todas las opiniones que no se hable una sola palabra de las víctimas, ni siquiera por error, ni siquiera por error se menciona a las víctimas. La víctima hoy día es Alberto Fujimori, nos han hecho creer eso. Sí, pues. Él es el rehén de la justicia, es el rehén de un grupo de izquierda que supuestamente lo ha metido en un penal. Por odio, por venganza. Por venganza. Entonces, él es un rehén cuando olvidan deliberadamente que él ha reconocido los delitos en los casos de corrupción. Y entonces, nosotros se ha probado que tuvo responsabilidad. Usted fue el fiscal en estos casos, porque decir que hay odio en el país y que solo por odio está Fujimori donde está, lo que significaría es que usted como fiscal, los jueces que vieron el caso, además jueces que lo vieron en una primera instancia en una sala de A3 que presidió San Martín, ustedes actuaron como fiscales supremos, pero que fue ratificada en una segunda instancia con 5 jueces, dentro de los cuales estaba el actual presidente del Poder Judicial. Exactamente. ¿No es cierto? O sea, digamos, todos esos tenían que haberse puesto de acuerdo para tratar de ensañarse con una persona a la que odian. Y eso... Ese es un proceso, el de caso de derechos humanos, un proceso que es ejemplo en el mundo, ha sido analizado y ha sido materia de observación por parte de observadores nacionales e internacionales. Se respetó escrupulosamente su derecho de defensa y el debido proceso.
ningún cuestionamiento. Varios habeas corpus que ha presentado y que han llegado al Tribunal Constitucional han sido rechazados, justamente porque ese proceso es limpio y transparente. Lo que ellos pretenden ahora es que nos olvidemos de todo eso y nos hagan ver al señor Fujimori como un rehén, como un secuestrado por la justicia. Ajá. Yo, en este momento, yo creo que el Poder Judicial debería decir algunas palabras, porque no es posible que se presente ante el mundo que un político está encerrado en una prisión porque es secuestrado por el sistema judicial. Sí. Y ni una sola palabra ahora, de los sobre jueces. todo cuando el presidente del Poder Judicial ha sido parte de una de Así las es. salas, ha presidido la segunda Lo que sala. se tiene que decir que él está ahí como consecuencia de varios procesos regulares, en varios de los cuales él se declaró culpable. Y lo curioso es que se habla de indulto y se habla que él lo tiene que otorgar y que el señor Kuczynski lo tiene que hacer ya, Sí. en un indulto que ni siquiera él lo ha pedido. Sí, pues, sí. No lo ha pedido. Hay una caricatura muy buena en Perú 21 hoy día, no sé si la ha visto, sobre justamente eso, Keiko Fujimori diciéndole, indúltelo, ¿no? Y cuando uno ve la sombra del dedo acusador, es un globo que se lo quiere comer al presidente. Bueno, el indulto no va entonces, y sobre todo ahora que está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno en el Perú, que toda esta semana va a estar haciendo reuniones y audiencias. Imagínense hablar sobre la posibilidad de un indulto, porque al gobierno le va mal políticamente, es una cosa que nos hace quedar pésimo, por supuesto. Sería una rendición del Estado democrático ante un hecho tan grave. Sí. Entonces, eso no se puede permitir. Yo creo que acá, en un Estado constitucional de derecho, lo que tiene que primar es el respeto a la norma. Y la ley prohíbe el otorgamiento de indulto a los condenados por secuestro agravado. Punto. En el caso de indulto humanitario, se tiene que seguir el procedimiento. Y en ese procedimiento considero que las víctimas, los familiares de las víctimas pueden presentar inclusive un peritaje. Sí. A raíz del indulto que se otorgó al señor Crucillat, el Tribunal Constitucional ha exigido ciertos candados y ciertas... el indulto no es que el presidente pueda porque le da la gana, porque un día se levantó y dice, bueno, hoy día se va a la calle Caracol. No es así. Ajá. Hay un respeto. El presidente es un servidor. Sí, pues. Es un servidor público. Está sometido a la ley. Está sometido a la Constitución. Él no está por encima de la ley. Y todos somos iguales ante la ley. No. Y él es el que debe garantizar, como usted dice, el cumplimiento de la ley. Eso desde la consideración, si uno quiere, más constitucional, más legal. Pero la consideración política también es que él en la campaña dijo que no iba a indultar a Alberto Fujimori, lo que le generaría también seguramente una corriente muy fuerte, que dicho sea de paso, va a haber una marcha este viernes. Claro, este viernes 7 y todos vamos a asistir porque tenemos derecho a expresar nuestro disgusto, nuestra discrepancia y sobre todo nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas. De acuerdo, ahí vamos a estar, yo también voy a ir de todas maneras. Ahora, lo saco del tema de Fujimori y lo llevo a otro asunto. El día viernes en Hildebrand en sus 13 hay no solo afirmaciones sino documentos que darían cuenta de que el Ministerio Público peruano está actuando de manera diferenciada dependiendo de quién es la persona que está investigando. Días antes, Idel Reporteros había publicado una anotación de la agenda de Marcelo Odebrecht donde habla de a Keiko 500 más, donde aparece AG y donde aparece OH, que es Ollantumala, ya todos sabemos, pero que el Ministerio Público saca una nota más tarde y dice, no tenemos conocimiento de ese documento, se lo vamos a pedir a Brasil. Hildebrand lo que dice y muestra documento es que el interrogatorio que le hicieron a Marcelo Odebrecht, nos estuvieron 3 fiscales, Marcelo Odebrecht habla de todo esto y ningún magistrado del Perú le pregunta nada sobre eso. Hoy día el doctor Vela, que es el fiscal Vela Barba, que es el fiscal coordinador en materia de lavado de activos, dice que no podían preguntarle nada porque solo tenían que hacer referencia al interrogatorio que previamente habían ellos enviado a Brasil. Y eso daría la impresión de que no es así, porque si el propio Odebrecht empieza a hablar de eso, ¿cómo no le puedes hacer preguntas sobre eso también para generar un contexto? ¿Usted cree que hay esa diferencia de trato entre unos y otros en el Ministerio Público? Lo que yo percibo es una falta de voluntad de parte del Ministerio Público para ahondar las investigaciones y sobre todo para ser más incisivo en sus interrogatorios en relación a determinados líderes políticos. Keiko Fujimori y Alan García. En el caso de Alan García y la señora Keiko Fujimori se nota que la fiscalía como que se paraliza, ¿no? Y prefiere mirar para otro lado. Eso es notorio y sé muy bien
que al interior de la Fiscalía hay debates internos muy fuertes en relación a cuál va a ser la postura del Ministerio Público, porque si el Ministerio Público va a ser selectivo en cuanto a lo incisivo o a cómo va a desarrollar una investigación, si solamente le va a poner el acento entre comillas en relación al caso Toledo o al señor Humala, entonces y dejar de lado a otros investigados, eso es una burla a la justicia. O sea, yo lo que noto es que, por ejemplo, en este caso del viaje, este último viaje a Brasil, no entiendo por qué tiene que asistir toda una comitiva. En primer lugar, ¿no? Para comenzar. O sea, ¿usted cree que es exagerado? Solamente, yo preferiría ver ahí al fiscal Juárez Atoche y un par de adjuntos que lo auxilien, que lo ayuden. Que están metidos en el caso, que están metidos en el caso en interrogatorio, porque el señor Vela y el señor Alonso Peña Cabrera no pueden intervenir, no pueden abrir la boca en la audiencia. No son fiscales del caso. Exacto. Claro. Entonces, si ellos no tienen a su cargo el caso, ¿por qué están ahí? Entonces, ese es un primer cuestionamiento. Un segundo cuestionamiento es que cuando es verdad, se envía un pliego de preguntas, pero el pliego de preguntas no puede ser cerrado. No puede ser que usted cometió el robo tal día y no le pueda a usted preguntar y usted cometió otros hechos. Claro. Y usted también, entonces. ¿O qué pasa si él te dice en el interrogatorio, cuando tú le dices, usted cometió el hecho tal día, y él dice, mire, en realidad no, pero otro día yo estuve. Entonces, como fue otro día, ya no le puedes preguntar nada. Y además, o sea, el procurador brasileño, al concluir el pliego de preguntas, le señala a la fiscalía: ¿quiere usted hacer alguna presión, hacer alguna repregunta? ¿Quiere abrir alguna línea de interrogatorio? Y la fiscalía formula, creo, 4 preguntas y se va por otros temas. No tiene nada que ¿Cuánto ver. tiempo estuvo Barata en Lima? O sea, esos son temas colaterales. O sea, lo cierto es, hablando a favor de ello, es que hay quizás es excesivo formalismo y no se está verdaderamente buscando exhaustivamente la verdad. Claro, pero hay una diferencia, doctor Avelino Guillén, entre el excesivo formalismo. Claro, puede devenir eso también en una actitud que favorezca a determinados actores, pero una cosa es excesivamente formal y otra cosa es la pretensión de un trato distinto a unos frente a otros, que puede, como dice Hildebrand, devenir en un encubrimiento. Lo que sí tengo claro es que hay un trato distinto. Eso sí, para cualquier observador, cualquier abogado que observe el proceso desde fuera, se da cuenta de eso, obviamente, ¿no? O sea, no hay el mismo... Claro, pero si usted analiza por qué se está haciendo en la investigación del tren eléctrico, qué noticias hay, qué cambio, nada. No hay nada. Ajá. Entonces, peor en el caso de la señora Fujimori. Entonces... ¿qué debería haber, por ejemplo, doctor Guillén, ya en el caso de Keiko Fujimori? Acá lo que realmente la Fiscalía tiene que... Lo que la Fiscalía tiene que hacer es hacer un alto, reunirse y evaluar qué es lo que están haciendo. Y hacerse una autocrítica severa. Esa es la principal debilidad. No se dan cuenta que no están... Lo que dice Gorriti es es duro, pero es verdad. Dice, no, que el desenlace va a ser trágico. Sí, pues. Que no va a ser que no es optimista lo que se viene. Dice, él dice que no es optimista. O sea, no hay mucha lentitud, hay un desgano. En primer lugar, se tiene que fortalecer los equipos en la Fiscalía, tiene que estar los fiscales a dedicación exclusiva. Hay demasiadas voces y demasiadas personas entrometidas. Bueno, Gorriti habla de una pugna interna que llega a ser hasta, él lo grafica ya como una guerra civil entre los propios fiscales. Usted ve nomás en la conformación de los fiscales que van a reseccionar la documentación de Brasil, en la composición no está el fiscal superior coordinador, el doctor César Sanabria, anticorrupción, cuando él es el principal responsable. Claro. No está un fiscal operativo. O sea, ahí se nota un trato inadecuado hacia el responsable del sistema anticorrupción a nivel del Ministerio Público. Sí, pero aquí, por ejemplo, Bela Barba dice:
Cuando le dicen, oye, ¿por qué no llega la información rápido entonces? Si los medios lo están sacando, dice, se puede presumir entonces que ni los fiscales brasileños tenían conocimiento de esas anotaciones cuando le preguntan por lo de las anotaciones en la agenda de Odebrecht. Él dice, eso no lo podemos afirmar, pero lo que sí está claro y es evidente es que cuando en Brasil tienen información de importancia para el Perú, nos la envían. Ese es el mecanismo de colaboración. Es decir, están esperando que Brasil les manda, o sea, si Brasil no les manda nada, ellos no arman ningún caso. O sea, dependemos totalmente, absolutamente de la voluntad de Brasil. Y lo terrible es que nosotros, los periodistas, ustedes los periodistas siempre están adelante, sí, pues, en la recepción. O sea, sabemos más de lo cuando que debería ser cuando debería ser a la inversa, sí, que los fiscales den información a los periodistas, pero no es así. Los fiscales, obviamente hay una debilidad, por eso yo insistía en el desarrollo de líneas de investigación por parte del propio Ministerio Público sin depender de la fuente externa. Claro. Esto lleva a una situación de parálisis y nos quieren hacer creer que estos temas se van a cerrar con Ollanta y con Toledo y punto, ¿no? Sí, pues. Y ahora Susana Villarán. Pero sí, lo cierto es que el Ministerio Público hoy día, en mi concepto, no está desarrollando una labor aceptable. Hay una lentitud, hay una debilidad en los avances de las investigaciones y todo el sistema anticorrupción está colapsado. Usted ve que las procuradoras se enfrentan al Ministerio Público, internamente hay problemas, la unidad de inteligencia financiera ha tenido problemas dentro del propio Ministerio Público, sí, por eso se han dado situaciones increíbles con esta empresa OAS, sí, como sí, lo ha sí, señalado sí. el señor Gustavo Gorriti, sí, en un artículo. Entonces hay cada uno actúa por su lado, pero y cada uno tiene su propia agenda, claro, y el interés de luchar contra la corrupción en el país no interesa. Se diluye, claro, pero entonces ahí hay una actitud del Ministerio Público de no querer avanzar, porque yo creo que la ineficiencia no justifica ya movimientos de esa naturaleza, porque ineficiente uno puede ser que cuando tenías que preguntarle, no le preguntar si te pasó, pero buscas la manera de solucionarlo por otro lado. Aquí parecería que la constante es esa, y es el Ministerio Público el que persigue el delito, y si no lo consigue, no hay caso y se acabó la historia. Es un desorden total. Mire, sí, en el caso del incendio, esto de las Malvinas, sí, hay dos fiscalías que están investigando sobre lo mismo, y al final ninguna de las dos investigan. Está investigando una fiscalía de trata de personas, y por otro lado una fiscalía ordinaria viene investigando el incendio. No se ponen de acuerdo, se han formulado consultas, no hay respuesta, y esto está paralizado. Sí, pues. Y lo único que está asumiendo su rol es la policía. Sí, pues. Y entonces, en el caso de Toledo también parecería lo mismo, porque han ido los fiscales a conversar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ajá, y después de tanto tiempo que se supone que ya están por traer a Toledo, dice que le han pedido precisiones sobre el caso. Y son dos casos acá que yo no sé si van a favorecer allá a Toledo por el tema de la doble persecución, que parecería va a ser la estrategia que va a desarrollar Toledo, ¿no? Claro, ahí hay dos líneas importantes. Sí, tengo que terminar, ya, sí. La primera es cuanto en Estados Unidos están observando, en el Departamento de Estado, que el dinero ha llegado hasta Maiman y cómo acreditamos cuál es la evidencia probatoria de Maiman a Toledo. Ajá. Hay un déficit probatorio. Eso es según versiones que se tienen de verdad. ¿Cuál es el nexo? No, Estados Unidos está exigiendo eso. Dos, están cuestionando el tema de la doble incriminación. Claro. Dos procesos, Ecoteva y Lavallato. Entonces, y lamentablemente en primera instancia la acumulación ha sido desestimada. Entonces, y tercer nivel es lo de la persecución política. Sí, pues. En consecuencia, ese es un problema grave. El pedido, obviamente, está favoreciéndolo. El pedido inicial de detención con fines de extradición no se ha movido. Nada, está en el punto inicial, está en el Departamento de Estado. Ni siquiera ha pasado el Departamento de Justicia. Si yo me equivoqué, el Departamento de Estado, que después tiene que pasar. Y la última, la mamá de Nadine Heredia se ha ido con las hijas de viaje a Estados Unidos. Algunos dicen, y ahí está el anuncio de que ahorita se van los otros dos también, porque no tienen, bueno, tienen impedimento de salida, pero digamos no tienen prisión preventiva, que es lo que algunos creen que debería tener. Ese es un caso, por ejemplo, de cómo se está manejando mal las investigaciones, porque ¿cuánto tiempo tiene investigando Juárez Atoche el más caso? De 2 años, casi más de 2 años, sí, casi 3 años, sí, y hasta ahora no se puede avanzar, hasta ahora no se puede acusar. Esto es devastador, desalienta,
Y yo amo al Ministerio Público, tengo un Sí, respeto nos a consta. los señores fiscales, yo quiero que la justicia avance. Pero si esto continúa así, coincido yo con César Hildebrand y con Gustavo Gorriti en el sentido que los resultados no son optimistas, ¿no? Lo que se viene, al parecer, Terrible. salvo que ocurra algo muy grande, lo que se viene no es halagador. Doctor Aurelio Guillén, muchísimas gracias. Como Gracias. siempre, por haber venido con tanta claridad a hablar con nosotros. Así están las cosas, hay que decirlas en su dimensión real. 9:31, una pausa, de un instante. No hay derecho, no